Yo soy Perla Cardona, tengo 36 años, tengo 2 hijas, Cassandra de 18, Andrea de 14, mi esposo Hugo, conformamos la familia Rodríguez Ramírez. Soy ama de casa, me dedico ahorita sobre todo al cuidado de mis hijas. A mi hija Cassandra le detectan artritis idiopática juvenil y se la detectan el 6 de enero del 2012. Ella solamente llega un día de la secundaria y yo soy siempre de preguntarles cómo les fue. Entonces ella me dice que le fue bien, pero que no se siente tan bien. Entonces yo le digo que por qué y me dice que se siente cansada, pero que se va a bañar y a ver si se siente mejor. Cuando yo abro el baño me dice que le ayude a cambiarse porque ella no puede. Y algo dentro de mí dije, no, esto no está bien porque no es normal que ella no pueda desvestirse sola para bañarse. La llevo al hospital, al Mar Charbel. Ahí la atiende un doctor y él inmediatamente al verla me dice que es lupus eritomatoso, un tipo de cáncer. Entonces yo le dije, no doctor, mi hija no puede tener eso. Y dijo, mire señora, no es seguro, hay que hacerle unos estudios, pero en este momento aquí no hay reumatólogo. Nos la llevamos de ahí y busco yo un doctor particular, conocido, y él me dice que pues es solamente inflamación y empieza a tratarla con asteroides. Mi hija prácticamente empezó a tomarlos y tomándolos la enfermedad desapareció totalmente, ella volvió a ser ella. Y mi hija tenía exactamente 3 días de haber terminado el tratamiento que le habían dado cuando mi hija vuelve a empezar igual o peor. Volvemos a llevarla con el mismo médico y él nos dijo que por él ya no tenía nada que hacer, que esa era una enfermedad diferente y que nosotros teníamos que buscar un reumatólogo internista. Y él la manda con el doctor que ahorita la atiende y es como empezamos con la enfermedad de mi hija. Pero en septiembre de ese mismo año, a mí me diagnostican cáncer de mama. Entonces ya no era ella, ya éramos las dos. Salgo un día de mi casa, no sé cómo, la verdad, ni yo puedo explicarme yo misma cómo es que yo me pego en mi pecho con esa puerta. Entonces me pego y como a los 3 días de haberme pegado, estoy yo con mi hija la más chica, estoy leyendo la palabra, empezamos a orar y no sé cómo hice yo el movimiento y me toqué la bolita. Inmediatamente me paro y empiezo yo a examinarme. Y sí, efectivamente, esa bolita era algo que ahí estaba. Mi esposo no estaba, él llega y le digo, ¿sabes qué, viejo? Tengo una bolita. Pero él es muy ocurrente. Y luego me dice él, que te sube y te baja. Y le digo, no, es en serio, tengo una bolita. Y entonces él me toca y me dice, Perla, sí es una bolita. Y él mismo agarra el teléfono y le marca a mi ginecólogo de toda la vida, él ha sido mi ginecólogo, Raúl Rangel. Y él le dice que me espera al otro día en la tarde, que nos espera para ver. Efectivamente, nos fuimos al otro día en la tarde, él me hace un ultrasonido y efectivamente ahí estaba la bolita. Él me da un medicamento, me dice que no me preocupe. Y entonces pasamos de una vez a la farmacia, lo compramos y cuando yo empiezo a leer la cajita, yo le digo a mi esposo, Hugo, es que a lo mejor se equivocó, mira, es que dice aquí que es para tratamiento oncológico y quimioterapia. Eso es cuando uno tiene cáncer. Y me dice, no, es que no necesariamente, puede ser un medicamento que usen para varias cosas. Me lo empiezo yo a tomar y el medicamento me hacía sentir fatal, o sea, era algo que mareada, con vómito,
desganada, o sea, empezaron a pasar muchas cosas. Y eso es lo que me hace volver a regresar al ginecólogo. Estando ahí, él me dice que la bolita no había bajado nada y se suponía que el tratamiento era para eso, para bajarme la bolita o que desapareciera a totalidad. Pero él en ese momento me dice que no, que la bolita no bajó, al contrario, creció un poquito. Entonces que eso a él lo obligaba a mandarme con un oncólogo. En ese momento me quedé fría y yo le dije a Raúl, Raúl, ¿es cáncer? Y me dijo, no sabemos, pero los estudios a profundidad los hace un oncoginecólogo. Entonces él me manda con un oncoginecólogo. En ese momento salimos de ahí y prácticamente nos vamos a ver al oncoginecólogo. Un doctor que la verdad me dejó helada. Al primer momento me hizo temblar. Yo quería salir huyendo de ahí, quería correr. Él empieza a abrir un monitor y me empieza a enseñar mujeres mutiladas, totalmente mutiladas, o sea, deshechas de su cuerpo, del área de su pecho. Para nosotros era algo nuevo y un impacto. Entonces yo le decía, por acá le hacía señas a mi esposo y le decía, no, con él no, ¿verdad? O sea, yo sentía que con él no. De ahí salimos, nos vamos con mi ginecólogo y le digo, Raúl, usted me mandó con él, pero la verdad es que no, o sea, es un hombre cruel. Nos manda con otro doctor, un doctor con una, de verdad, un amor, una capacidad humana tan grande. Y yo sentí a partir de ese momento que era un ángel terrenal que Dios me estaba mandando. Me mandan a hacer ya unos estudios y le digo que pues ya tengo los estudios que me habían mandado a hacer y yo se los empiezo a leer y yo le digo que ahí dice que es alto grado de malignidad. Y él me dice, ¿sabes qué? Hasta el momento de abrir, nosotros vamos a saber, no te voy a hacer una biopsia porque es un gasto doble. De todas maneras, si la bolita es buena o es mala, hay que sacarla, pero hasta ese punto no sabíamos que era cáncer. Él me dice que si yo tengo dinero, adelante, y que si no tengo dinero, él de todas maneras me opera, que solo le diga cómo y cuándo le pago y que por él no hay ningún problema. Que él lo que quiere es que yo esté bien. Y desde ese momento pude sentir la presencia de Dios tan grande, o sea, porque era un doctor que jamás en su vida me había visto para tener esa confianza en mí. O sea, a mí me diagnostican un viernes y para el próximo viernes yo ya estaba operándome. Y un día antes, en la noche, antes de la cirugía, yo me tenía que internar a las 6 de la mañana y Dios me da una palabra, Jeremías 33:6, donde Él dice, y los sanaré y les daré medicina y los proveeré en abundancia de paz y de verdad. Entonces yo decía, esta es una promesa que Dios me hace. Él me dijo que iba a abrir, que iba a sacar la bolita, que iba a mandar en ese momento porque estuvo el patólogo, o sea, en ese momento, que es muy raro también que esté un patólogo exactamente en la cirugía, y que el patólogo la iba a estar analizando. Si salía buena, él agarraba y cerraba y se acabó. Pero que si salía mala, él iba a raspar y a raspar hasta donde fuera necesario. Y cuando yo ya estoy en recuperación, me siento el pedazo que me habían dejado aquí lleno de compresas, lleno de todo, porque sacaron 21 ganglios. Porque él ya me había explicado que si sacaba la bolita, la mandaban a analizar, si todo estaba bien, agarraban y cerraban. Pero que si sacaban la bolita y ya era cáncer, iba él a irse hasta los ganglios y los iba a sacar. Entonces cuando yo ya reacciono, cuando ya empiezo a estabilizarme y todo, yo siento las compresas. Entonces dije, sí fue cáncer, sí es cáncer. Para esto pues ya Dios me había dado mucha paz. Entonces me dicen si era cáncer, va el doctor y le dije, lo sé doctor, sé que es cáncer. Mi hija se mantenía más o menos estable.
Lógico es que en ese tiempo yo le batallaba porque el brazo, cuando a uno le operan de cáncer de mama, uno tiene que cuidarse mucho su brazo del lado que le operan. Entonces, yo como podía, yo atendía a mi hija. Me mandan con el doctor Gámez Ugalde. Me dice que necesito las quimioterapias, que me van a dar 6, y me citan y me dicen que el 22 de noviembre me hacen mi primer quimio. Yo, la verdad, fue algo difícil, y ahí me dicen en la primer quimio que tengo que cortarme el pelo más chiquito porque se me va a caer, pero no pensé que fuera a ser así. Yo me bañaba y literalmente se me venía la peluca en mis manos. Me dan la segunda quimio y me voy y todo, me va bien en la segunda quimio. Llego a mi casa. Antes de eso, Dios me mostraba que era tiempo de que yo me cortara el cabello. Le digo a mi esposo que me lo corte, él me dice que no, que él va a la farmacia, se sale. Llegan 2 de mis hermanas y yo les digo que me hagan favor de cortarme el pelo, ellas también me dicen que no. Total, agarro yo la maquinita para cortar el cabello, agarro un espejo y en contraespejo de mi lavabo, yo me corto el pelo. Seguimos en el tratamiento, pero yo creo que en todo este tiempo han sido los tiempos más maravillosos, de verdad, Jorge, en la presencia del Señor. El estar ahí, que Él te diga, estoy contigo, y a pesar de todo esto, estoy contigo. O sea, no lo cambias porque el sentirlo a Él vale todo, o sea, de verdad. Te llena de paz, te llena de tranquilidad a pesar de todo. Y yo siento que Dios me va preparando para lo que viene. Yo estaba en la tercera quimioterapia cuando esto pasa, que mi hija se agrava mucho más. Y mi hija empieza a estar mal, o sea, mal. Y fue tan difícil porque no era yo, o sea, era ella también. El momento crítico fue cuando yo veía que mi hija se paraba y se caía. O sea, mi hija ya no podía sostenerse. Nada, o sea, literalmente. En la sexta quimioterapia yo me sentí fatal, o sea, fue algo de verdad. Sentía que me iba a morir ahí. Salgo de ahí y duro efectivamente como 3 días sintiéndome muy mal. Pero cuando ya me mandan con el doctor, con él mismo, él me dice, bueno, pues hay que hacer todo el papeleo para empezar ya. Nosotros le vamos a hablar cuándo es el primer día que empieza con sus radiaciones. Y yo empecé las radiaciones un 8 de junio. Para esto, pues, las radiaciones te hacen sentir muy débil, te hacen sentir muy, muy cansado. Cansancio, desgaste, taticardias, de cierta manera como angustia, como si tuvieras algo aquí adentro en el pecho, no sé. Y a la par. Y a la par, quemaduras, se te quema tu piel. Entonces era una comezón impresionante. Era algo de no soportar ni la ropa porque te quemabas, o sea, te quemabas. Las 3 últimas radiaciones fueron a toda potencia. Cuando una hermana de la iglesia me invita a una oración de sanidad, nos dicen que las personas que tengamos cáncer, de cualquier tipo de cáncer, pasemos enfrente. Y yo paso, y empiezan a orar y empiezan a ministrar y pasa algo en ese momento. Y una hermana se me acerca, esa hermana no la he vuelto a ver, se me acerca y ella me dice, tú eres sana, tú estás sanada, créele a Dios. Me toca mi consulta y el doctor que me atiende empieza a ver todos los papeles, todos los estudios. Me hicieron estudios nuevos y salen limpios, literalmente limpios.
los ve el doctor, los analiza, los checa. Y el día 8 de agosto iba yo con 2 amigas que conocí en el hospital. Cuando entramos que ya nos consultó a las 3, yo les doy la noticia que el doctor me había dicho que ya no más quimioterapias, ya no más radiaciones, que todos mis estudios estaban bien y que yo estaba limpia en ese momento. No, nos fuimos al jardín del hospital, a un jardín que está ahí, bailábamos, de verdad, celebrando la vida. Nos abrazamos, lloramos y yo le daba toda la honra y la gloria a Dios. Y yo decía, Señor, has sido tan bueno conmigo. Ese día iba mi hija, la más chica, conmigo. Yo pude ver su cara. Pude ver su cara de descanso. Pude ver su cara de decir, ay, mi mamá ya, o sea, mi mamá está bien. Y a partir de ahí, pues Dios ha seguido haciendo muchas cosas y empieza a prepararme. Seguimos en la lucha de la enfermedad de mi hija, hasta que mi hija en diciembre, va a ser 2 años, mi hija cayó. Tanto medicamento que le daban para la enfermedad, a mi hija se le revienta el intestino. Para esto, hacía como media hora, mi hija había empezado a vomitar, otra vez. ¿Qué vomitaba ella? Su propia popó. Ella estaba reventada por dentro. O sea, literalmente estaba reventada. Entonces él me dice que le firme porque la va a operar, pero que si encuentra intestino bien, van a tratar de salvarlo. Y si no, solamente van a abrir y van a cerrar y que todo se había acabado. Así. La operan, entra a la cirugía a las 12 de la noche, eran las 7 de la mañana y no sabíamos nada de mi hija. Y mi impacto fue cuando entré yo y vi a mi hija. Con infinidad de máquinas, tubos por donde sea, transfundiéndole sangre, plasma. Mi hija literalmente ya no estaba. Para mí eso fue muy impactante, el poderla ver. Duramos 2 meses y medio en el hospital, prácticamente 3 semanas en terapia intensiva, ella. Diario salían y me decían, ya no le funcionan sus pulmones, ya no le funciona el riñón, ya no le funciona el corazón. Literalmente un día salió un doctor un domingo y me dijo, señora, váyanse a arreglen lo que tengan que arreglar. Es cuestión de minutos, tal vez 1 hora para que su hija acabe. Y yo les decía, no, porque hasta el final, hasta el último momento, clamaré por un milagro por la vida de mi hija. Yo vi cuando a mi hija le estaban sellando sus ojos, a ella le pusieron gasas, le pusieron cinta micropor. Yo le decía a la enfermera que por qué me hacía eso. Y ella me decía, señora, ¿ustedes ya les dijeron la gravedad de la situación? Los ojos de su hija ya no tienen vida. Los ojos de su hija están cristalizados. Y si llega a pasar lo que ya le dijeron, es más difícil, porque si sus ojos están abiertos, es muy difícil que los podamos cerrar. Logramos que mi esposo pueda entregársela a Dios. Fue como hoy, y literalmente mi hija mañana empieza a moverse. Pasan 2, 3 días y le quitan los parches que le habían puesto en los ojos. Para mí fue una señal de victoria, de decir, Señor, gracias. Nos empiezan a decir que la van a desentubar para ver cómo ella sola. Al principio nos habían dado la opción de desentubarla. Yo en todo momento le pregunté a Dios qué era lo que Él quería y Dios me mostraba que no, porque los doctores iban a ver la grandeza de Él a través de la vida de Cassandra. Y la pasan a piso y mi hija empieza a recuperarse de una manera tan sorprendente. Ahora cuando la ve el doctor que la operó,
y la ven pues todos los doctores que la tratan. El que la operó, doctor Alejandro Lemus, se impacta. La llevo a consulta y le dice a ella que tiene un gran ángel, que es un milagro. Y yo le empiezo a decir a él que sí, que ella tiene una persona que ha hecho el milagro en su vida y que esa es Jesucristo. Ha sido un proceso. Yo tengo 1 año y medio llevando la rehabilitación al CRE. Mi hija ya camina despacito, gracias a Dios. Sí hay que ayudarle a sentarse, hay que ayudarle a pararse. Yo la baño, yo la cambio, yo la peino, yo le pongo sus zapatos, soy otra yo. Pero le doy gracias a Dios por eso. Porque la tengo en una prepa. He aprendido a que mi hija tiene que hacer una vida lo más normal y darle gracias a Dios por eso.